Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la segunda sesión de economía de la cátedra HC Financiera de este mes. Bueno, como saben, en todo caso recordarles especialmente a los voluntarios de que lo que es el tema de la cátedra es obligatorio y para los de La Paz presencial es obligatorio, no cuenta, es el compromiso que han asumido, por favor, respétenlo. Por otro lado, hoy día tenemos la segunda sesión aquí en La Paz. Tenemos a Carlitos Cardoso que se vino desde Sucre para darnos la charla de la segunda sesión, que vamos a ir en continuación de la primera que hemos pasado durante la anterior semana en línea. Bueno, Carlitos, bienvenido. Bienvenido otra vez a La Paz. Esta es la segunda charla que das aquí. Bueno, la primera fue muy grata, esperamos que esta de la misma manera. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Gracias, Esteban. Por favor, Ha sido un Carlitos. gusto, bueno, volver a dar esta cátedra. El, eh, en este caso, el tenor de la presentación va a ser hablar sobre el dinero y los ciclos económicos. Dentro de eso vamos a ver algunos elementos de mercado también, pero sobre todo nos vamos a concentrar en la intervención del Estado en la economía y cómo se relaciona con los ciclos económicos. Para poder entender el tema del dinero, tenemos que tomar en cuenta que dinero es un medio de intercambio que nos permite reducir ese costo que vendría por resultado de utilizar medios que probablemente generen conflicto al momento de hacer algún tipo si ustedes quieren, algún tipo de trueque o cambio. En este caso, los intercambios indirectos se hacían de manera generalizada. El problema era que este tipo de práctica era bastante ineficiente y en este caso impedía que se pueda dar mayor número de transacciones y por ende el volumen de la economía crece. Después encontramos el oro y el oro es una mercancía que se corresponde en el caso del respaldo del valor con el hecho de que este medio generaba confianza por sí mismo para los actores que la utilizaban al momento de hacer sus transacciones. Entonces el oro venía a ser, en este caso, un medio que era válido para los actores que estaban desarrollando sus mercados. Posteriormente, al tener las restricciones naturales que tiene el oro por ser un mineral escaso, por ser un mineral que requiere de explotación, por ser un mineral que no puede ser incrementado de manera automática en la economía, se opta por el dinero fiduciario, que es el dinero de ley. ¿A qué se refiere el dinero de ley? Dinero de ley es prácticamente un dinero de curso constante, papel moneda, que es estipulado por el Estado o el gobierno para el uso obligatorio en todas las transacciones que se tienen en la economía. En ese sentido, nosotros tendríamos en este caso desde la perspectiva austríaca, una involución en el caso del dinero de ley, porque el dinero de ley no obedecía a criterios del mercado, sino más bien obedecía a una necesidad de control y fiscalización por parte del gobierno que se hacía con el control del medio de intercambio masivo en toda la vida. Eh, el dinero fiduciario, en este caso, tiene algunas diferencias con el dinero metálico. Por ejemplo, el monopolio estatal, la impresión ilimitada, es decir, imprimir billetes no es que no tiene un costo como tal, pero en este caso no se requiere de todo un proceso, una cadena productiva para poder ser eh, ofertada en el mercado, ¿no? Entonces simplemente es una decisión de impresión, se produce el billete y se saca a la venta. En cambio, el oro necesita de un proceso de producción previo y de la certificación de la calidad de ese oro para que éste pueda ser valorado en los demás. En la banca centralizada, que es la que controla la emisión de este dinero por ley, que
le permite desarrollar política monetaria. La política monetaria es la herramienta fundamental de la que vamos a hablar en esta clase. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con los ciclos económicos. Los ciclos económicos que habíamos revisado tienen que ver con el crecimiento, el auge, la recesión y la posterior depresión de la economía. Al frente que tenemos la moneda de tipo metálico, es decir, algunas aleaciones metálicas, lingotes de oro. Su cantidad es limitada por aspectos de la naturaleza misma del metal. El grado de confianza es mayor en un producto que tiene un valor intrínseco como tal, y no así el dinero papel, y los límites naturales que existen alrededor de esta materia. El oro, al tener límites naturales en cuanto a su presencia en la naturaleza, hace imposible que pueda incrementarse rápidamente a voluntad de los gobiernos. Es por eso que los gobiernos ven la necesidad de tener un medio de intercambio que les permita esta posibilidad de intervenir rápidamente en la economía a través de la implementación de incrementos en la masa monetaria. La siguiente. Tenemos que hablar de la tasa natural y la tasa de interés fiduciario. La tasa natural es la que corresponde al periodo de producción más largo que es justificable económicamente. Es decir, obedece a un periodo de largo plazo. No estamos tomando en cuenta los cortos plazos porque estos pueden ser susceptibles de tener algún tipo de intervención del Estado. El periodo está que es necesario y suficiente para mantener a todos los trabajadores con los medios de subsistencia durante la duración del periodo de producción. Un periodo más corto no emplearía a todos los trabajadores, generando cesantía. Básicamente, tendríamos desocupación en la economía. Uno más largo solo es posible si los medios de subsistencia han aumentado lo suficiente como para permitir mantener a trabajadores o empresarios durante un ciclo productivo más largo. Es decir, si nosotros ampliamos el margen de análisis, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la necesidad de estos flujos de consumo inmediato tiene que venir acompañados de producción inmediata. Y la producción está dada en periodos de larga duración. Es decir, cuando ustedes deciden producir, primero tienen que invertir. El proceso de inversión es lento, no es inmediato. Eso hace que exista una tasa distinta a la que ustedes ven en los mercados financieros. La tasa natural responde a esta temporalidad en cuanto al proceso de producción y el proceso de consumo. Y eso es lo que nos distingue en cuanto a escuela austríaca de las escuelas keynesianas. Ellos se concentran principalmente en el corto plazo. El corto plazo no toma en cuenta estos ciclos naturales de producción y de consumo. Y asume que en el mismo momento nosotros tenemos la disposición total de estos productos para ser consumidos. ¿Qué es lo que tenemos? Más dinero circulando, pero menos productos disponibles para su consumo. Resultado, una inflación. Y eso es lo que plantea la tasa natural, que no es una tasa que puede ser definida por una entidad financiera o el Banco Central, sino responde a los tiempos de los procesos económicos naturales. Eso es muy distinto. Y si uno entiende esto, podría darse cuenta de que intervenir en la economía ingresando más billetes, más moneda, lo único que generaría sería procesos de escasez natural en el mercado, resultado de una producción que no está acorde a la masa monetaria que ha sido ingresada adicionalmente. Entonces aquí podemos ver una distinción en cuanto a lo keynesiano y lo austriaco. Entender y describir que la economía no puede ser obligada, moldeada o recortada en tiempos por cualquier ente, incluso el gobierno. Lo que sucederá es que, como el proceso de producción es continuo, el desequilibrio se reflejará en un aumento de los precios de los medios de subsistencia, lo que acabamos de mencionar, al tiempo que cae el precio de los bienes futuros. Lo que ustedes pensaban hacer con su dinero de aquí a 10, 15 años, estaban proyectando comprar una casa, hacer un viaje, hacer una inversión en la bolsa de valores, etcétera. Ese comportamiento en cuanto a sus decisiones va a cambiar.
Y porque los procesos más largos son más eficientes y producen relativamente más, justamente porque obedecen a las leyes naturales de la economía, es decir, a esos tiempos que se requieren para pasar de un proceso de inversión, producción, hasta el consumo. No existe atajos para poder igualar de manera arbitraria el proceso de producción y el proceso de consumo en el corto plazo. Esto se ve forzado porque el valor de la moneda fiduciaria cae en términos de medios de subsistencia, es decir, lo que podemos comprar, lo que tiende a elevar la tasa fiduciaria hacia la tasa natural. El resultado final es que la economía tiene una tendencia a volver al equilibrio y el único efecto es que el valor de la moneda fiduciaria caerá, es decir, inflación. Eso es lo que pueden ver ustedes hoy en día en la economía boliviana. Por más que ustedes le inyecten la cantidad de dólares en este momento, o si ustedes quieren la cantidad de bolivianos, dólares, la moneda que ustedes deseen, en este momento, el ciclo de producción va a tardar en ajustarse a esa nueva disponibilidad de recursos. Entonces, no existe un proceso inmediato de ajuste. Esto toma bastantes años. Por eso estamos hablando de largo plazo. Y es mejor apostar a largo plazo siguiendo el comportamiento natural del mercado. Lo que tendrían ustedes por intentar tomar atajos vía política monetaria y fiscal sería un incremento de los precios, producto de la pérdida del poder adquisitivo, de valor finalmente de esa moneda, ese papel que ustedes están usando. Para poner en contexto, el dólar norteamericano tampoco escapa a esa lógica. El dólar norteamericano tiene un nivel de inflación intrínseco también. El dólar norteamericano responde a una economía deficitaria. Tienen un déficit público que supera el 100% su PIB. ¿Y por qué es más valioso que el boliviano? Porque el dólar es usado como... Existe la confianza en la economía norteamericana, la confianza tal que el comercio internacional se funda sobre la base del dólar norteamericano. Mientras no existe un medio de intercambio alternativo, el dólar todavía tiene una chance de convertirse en una moneda hegemónica, mientras no existe un bien, un medio de intercambio masivo que le compita en cuanto a confianza se refiere. Si aparece, por ejemplo, el Bitcoin, la gente tiene resquemores, tiene miedos sobre el Bitcoin. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no sabe quién lo emite, no sabe cómo funciona, y eso en una transacción sería una locura, es decir, arriesgarme a hacer transacciones en Bitcoin. Si no conozco, naturalmente me voy a preocupar. Entonces, ¿dónde voy? Lo que conozco. Al dólar. ¿Por qué? Es Estados Unidos. ¿Por qué más? Porque todos compramos los bienes en dólares. El mundo funciona en dólares. El 60%, 60-70% de las transacciones a nivel internacional se hacen en dólares. Eso muestra la confianza que tiene el mundo sobre esta divisa. El Bitcoin, desde el punto de vista conceptual, tiene mayor estabilidad. El problema es que el común de la gente no lo puede utilizar en sus transacciones diarias. No puede comprar pan con Bitcoin, no porque técnicamente no se pueda, sino porque la otra parte no confía en ese medio de intercambio. Entonces, verán que las criptomonedas todavía no pueden sustituir a ese medio mientras la gente no las conozca o no entienda o no confíe en esto. ¿Quién es el que emite bitcoins? No sé si saben ustedes. ¿Qué entidad? ¿Qué país? Bueno, tengo entendido que es un sistema que va emitiendo las monedas digitales a medida que se van cumpliendo ciertos retos, hasta un número exacto que cuando se llegue a él ya no va a haber más. Pero el Bitcoin tiene la bondad de que puede ser dividido hasta, si no me acuerdo, se me acuerdo bien, 8 decimales para asegurando de que un Bitcoin pueda seguir transando a pesar de su precio en unidades más pequeñas. Tiene la divisibilidad que tiene también la moneda fiduciaria. Tiene la reserva de valor. Ahí tal vez no. ¿Por qué? Porque nuevamente el precio del Bitcoin no responde a una entidad centralizada, responde al mercado, lo que piensa el mercado de esa moneda. Y si yo tengo que comprar pan, viendo a ver a cuánto está el Bitcoin para poner precio, eso hace que las transacciones se hagan más difíciles.
Yo puedo vender a un precio, pero probablemente mañana baje o suba. Entonces podría convertirse en un mal o un buen negocio dependiendo de la cotización de mañana. Y eso hace que las transacciones sean un poco más difíciles con Bitcoin. Las personas que entienden le ven el beneficio del Bitcoin en el largo plazo, no en el inmediato, corto plazo. Esa es la gran diferencia. Una diferencia y una falencia aún, pero la tecnología avanza tanto que las personas comunes no necesitan estudiar, pero sí se empapan de información para entender cómo funcionan las criptos y darles confianza y animarse a hacer transacciones en ese tipo de alternativas o activos. La siguiente. ¿Qué decía Henry Hassel? Además de economista, también era periodista, era un gran pensador, un divulgador. Lo importante en la economía no radica en lo que se puede ver, sino justamente en aquello que no se puede apreciar a simple vista. Lo invisible en la economía da cuenta de los saldos negativos, de las malas decisiones, decía en su libro Economía en una lección. No sé si han leído este libro, pero es las personas que no han estudiado economía, les recomendaría que tengan su primer acercamiento a la economía a partir de este pequeño libro que les establece de una manera sucinta las bases de mercado, políticas y demás, pero en un lenguaje bastante sencillo y fácil de comprender. Entonces, básicamente, ¿qué me refiero? Que la economía no es el arte de señalar lo obvio, sino es la pericia o la capacidad de ver más allá y percatarse de lo que no se está hablando, pero sí va a repercutir, producto de intervenciones, de actitudes, de actividades que se den en la economía. Es decir, ver más allá de lo que el común de las personas normalmente analiza. Esa es básicamente la reflexión que nos plantea Henry Hassel, ese costo que no estamos tomando en cuenta. La siguiente, por favor. Por ejemplo, les planteo este caso de análisis y aquí podemos abrir el debate para los que están en sala y también para los que están de manera virtual. ¿Qué fenómeno podría desatarse en un país al mantener las tasas de interés bajas de manera artificial por un lapso superior a los 15 años? O sea, ¿qué pasaría si yo como gobierno decido congelar las tasas de interés a un nivel por debajo de la tasa natural, es decir, por debajo de las expectativas entre presente y futuro que ordenan naturalmente la economía? ¿Qué creen que pasaría? No pasa nada. Puede dar una burbuja. Una burbuja. Sí, porque al hacer las tasas de interés bajas, eso incentivaría que las personas realizaran préstamos con el objetivo de, ya sea de bienes inmuebles o también realizar inversiones. Pero cuando el precio es tan bajo, tu responsabilidad al momento de tomar decisiones hace que muchas de tus inversiones puedan ser erradas. Entonces eso puede generar, y como se ha visto en la crisis del 2008, ¿no? La tasa de intereses bajos ha hecho de que muchas personas que no tenían la capacidad de pago en Estados Unidos se presten dinero para comprar bienes inmuebles y al final terminaron aumentando la mora y también aumentando el riesgo y el incumplimiento de los pagos, lo cual hizo de que se vayan a la quiebra, digamos. O sea, creo que hay una distorsión del mercado que hace de que las inversiones no vayan a la mejor situación posible. ¿Se acuerdan lo que les he mencionado? Véanlo, vean aquello que no aparece de manera inmediata cuando leen la pregunta. Vean un poco más allá. Lo que has mencionado, Esteban, es correcto, sería lo más cercano que tenemos para analizar, ¿no? O sea, es más barato, pues todos se prestan plata, nos invierten. Todas las opciones de inversión parecen buenas, pero más allá de eso, ¿qué creen que pasa? Con eso no digo que esté mal, eso está muy bien, pero no es toda la figura. O sea, Hay chicos, igual si quieren, sí pueden participar, activan nomás sus micrófonos. les vamos a escuchar.
Así es. Bien. Tal vez les puedo dar una ayuda. Si la tasa de interés es baja, bien decía Esteban, la gente se presta. ¿Quién pone el capital? Se presta plata de los ahorristas. Pero si la tasa de interés es baja y se mantiene baja 15 años o más, esa plata no es infinita. Hay que volver a ahorrar, hay que volver a dejar el dinero en el banco para que éste esté disponible para los prestatarios, para los prestamistas, perdón. ¿Y qué pasa si un país no ahorra? ¿Qué creen que sucede? Sin ahorro, ¿qué es inviable? No hay liquidez. No hay liquidez, no hay inversión. En este caso, no sería necesaria la inversión pública, pero si no hay inversión, no hay consumo, no hay producción, no hay recaudación, y ahí sí no hay presupuesto del gobierno. Entonces, no solo se hace insostenible para el sector privado, sino el sector público que vive de la recaudación tributaria se encontraría en problemas. ¿Cómo le puedo cobrar impuestos a un sector que no produce o que se ha quedado estancado porque ya no hay capital? Entonces, eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Y por qué interviene el gobierno las tasas de interés a sabiendas que en el largo plazo va a poder generar ese tipo de desequilibrios? ¿Por qué creen que hace eso? ¿Qué tiene el gobierno? ¿Miopía? Tal vez conservar esos intereses públicos, porque si ya tú estás gobernando una nación y tú dices, yo con mi gobierno todos van a poder comprarse dos casas y tener todo el dinero que quieran, todo el mundo va a tener una imagen positiva de vos, pero no se dan cuenta de que están aceptando una trampa y que lo que van a comprar o lo van a perder adelante porque no van a tener capacidad para devolver el dinero que se prestan, por todo lo que han comprado pierde por completo su valor y es una inversión que han perdido. Correcto. Entonces, las perspectivas del gobierno son de corto plazo y obviamente no ven las consecuencias porque dicen, ese será problema del que venga. Mientras tanto, yo voy a administrar este periodo en el que, en teoría, estamos creciendo. Lo mismo que ha pasado aquí en Bolivia. Esa sensación de prosperidad y auge. El problema es que eso ha sido a costa de este periodo de crisis. Lo que están viendo es lo que estamos viviendo es la cuenta por pagar del periodo de auge que hemos vivido. Hemos puesto las semillas para generar una alternativa de desarrollo del país, ¿o no? ¿Dónde ha ido ese capital? Subvenciones. Subvenciones. ¿Las subvenciones resuelven algo? Dicen ustedes. Las subvenciones universales, no. Las subvenciones medidas y específicas a determinado grupo por razones, en este caso, coherentes, objetivas y sujeto a medición, sí son válidas. Es decir, yo voy a subvencionar la educación, pero espero que ese recurso me genere en el futuro nuevos técnicos, nuevos empresarios, nuevos contribuyentes. Pero lo único que están haciendo es ensanchar la base de beneficiarios. Antes recibían 100, con este programa de subvención universal, ahora van a pasar a recibir la subvención 50, 100, 150, 200, 500. No he resuelto nada, solo he hecho más cómodo ser pobre. La siguiente. Ahora sí vamos a los ciclos económicos. Adelante. Ese es un ciclo económico y si ustedes ven las etapas de color rojo del tiempo, son las que tratan de evitar los gobiernos.
¿Por qué creen que un gobierno trata de escapar? Por obvias razones, una depresión. Pero ¿por qué trata de evitar una recesión? Es decir, cuando la economía ya no está creciendo al mismo ritmo que antes. ¿Qué creen? Por el miedo de que alguien diga, de que, como ellos su función es, yo quiero gobernar muchos años, alguien puede decir, no, es que ahora ya no puedo comprar lo mismo que antes o se ha depreciado la moneda. Creo que hay que cambiar de gobierno, que te quieran cambiar, es decir, que quieran hacer un cambio de gobierno porque obviamente no estás en el periodo de auge. ¿Mm? Muy bien. Las personas estarán, la persona común y corriente en la calle estará consciente de que la economía sigue este ciclo de manera natural. O sea, es imposible vivirlo. ¿Creen que las personas entienden que así funciona la economía? ¿Por qué creen que es natural que exista una recesión y una depresión? Porque el mercado no es constante, tal vez tiene subidas, bajadas, las cosas cambian, ¿no? Muy bien, y bien que menciona el mercado, porque les repito, el mercado, y esto cae a colación de lo que les voy a repetir. Creo que ya les había mencionado esto. El mercado no es perfecto. Jamás ha sido perfecto, pero es el único medio eficiente de asignación de recursos. Pero el hecho de ser eficiente no quiere decir que sea perfecto en el sentido que beneficia a ofertantes y demandantes en la misma proporción, o sea, en sus mismas expectativas. Ambas partes bajen sus expectativas para llegar a un punto en el que puedan llegar a un acuerdo. Entonces, si el mercado tiene fallas, que es natural porque no es perfecto, esas fallas se van corrigiendo en estos periodos de recesión hasta que llegue a la depresión donde los factores de producción empiezan a reasignarse. Con factores de producción me refiero a capital, trabajo, tecnología, y van hacia los sectores donde verdaderamente son requeridos. ¿Y cómo saben en qué sector son requeridos? ¿Quién les dice? El gobierno. Algunos. Sistema de precios. La asignación en este punto permite que exista un nuevo proceso de recuperación. Y esto continúa. En la medida que ustedes tienen más necesidades, el mercado va a tener más errores. Sus gustos y preferencias son leídos en el mercado, pero no es perfecto. Entonces puede darse un problema de direccionar mal los recursos. Inversiones que no llegan a un buen puerto. Inversiones que se pierden, como decía Juan Pablo. Entonces, si esas inversiones se pierden, obviamente generan un impacto en el resto de la economía. Y ese capital que se está perdiendo, en algún punto tiene que ser reasignado hacia otro sector. Para eso sirve el mercado. Tanto para la asignación correcta de recursos, pero también para la corrección natural de las malas asignaciones de recursos y reencaminar la economía bajo nuevas expectativas, bajo nuevas condiciones, en función a la evolución del ser humano. Y escapar a esto hace que las depresiones sean más profundas y las recesiones sean más prolongables. Si ustedes quieren escapar al ciclo natural, lo único que van a generar es mayor daño. Eso es lo que hemos querido hacer nosotros desde el 2014, escapar a esta reasignación. ¿Qué reafirma una reasignación de recursos? Que en el periodo previo se han cometido demasiados errores. Y en el caso boliviano ha sido el gobierno el que ha generado una ruta de crecimiento insostenible. Y al impedir que se dé esa reasignación, con esto les digo, por ejemplo, hablar de retirar el subsidio a los hidrocarburos el mismo 2014, el mismo año en el que empezamos a tener déficit. Casualmente se caen las exportaciones del gas y el petróleo, del gas principalmente y los minerales, y empezamos a tener déficit, déficit tras déficit. ¿Qué quiere decir déficit? Que el gobierno gasta más de lo que está ingresando. Pero en ese momento era oportuno corregir, resolver el déficit, bajar el gasto público,
Y obviamente eso va a condicionar la forma en que las personas hacen negocios. La agroindustria que necesita diésel barato, ahora no va a tener que comprar a precio internacional. Eso va a hacer que ellos produzcan menos. Y en este periodo van a pensar, tengo que cambiar de forma de producir y dejar de depender en las mismas prácticas que usaba antes. ¿Para qué? Para generar una nueva senda de crecimiento, no para toda la economía, para mi sector, para mí. Es así. Entonces, aquí podemos ver que el ciclo económico no es, en este caso, una invención y estos periodos son necesarios para reasignar los recursos. El problema es qué tan crudos son los periodos de recesión y depresión como para que la economía tenga que sufrir 10, 15, 20 años. No sé si ustedes saben, pero en el caso de Argentina, ¿saben cuántos años les va a tomar deshacerse completamente de la inflación? Sí, por completo, alrededor de 30. ¿Cuántos años creen que a nosotros nos va a tomar resolver esta inflación? Periodo más o menos similar. La inflación es justamente esa carga que tenemos que ponernos en la espalda y la que nos va a llevar a una depresión inequívoca. Tarde o temprano vamos a llegar a esto. El problema es cómo salimos. Si hacemos este cambio, este proceso de recesión y lo utilizamos sabiamente, podemos reasignar recursos rápidamente, viabilizando una economía más abierta al mercado, liberar exportaciones, hacer más fácil los negocios. Si usted quiere quebrar, no tiene que pedirle permiso al gobierno para quebrar. Unos dicen es que están protegiendo los empleos, pero si la actividad económica ya no es sostenible, ¿cómo los va a sostener el empresario si no es rentable? El gobierno dice, sí, ¿y qué pesan los trabajadores? Así es el mercado. El empresario está perdiendo dinero también. El trabajador está perdiendo una fuente de empleo, pero esa fuente de empleo la puede encontrar en otra empresa o cambiar de rubro o reasignarse como fuese trabajo en otra área. Eso es lo que no se toma en cuenta. La gente quiere escapar al costo, pero no se da cuenta que es necesario. Desempleo siempre va a haber. La cosa es qué tan difícil es después de ser empleado y caer en el desempleo, qué tan fácil es encontrar un nuevo empleo. Mientras más empresas haya, mientras más facilidades de contratación haya, mientras más modalidades de contratación, que no significa tener una carga social excesiva que disuada al empresario de contratarlos, mucho mejor. Pues usted va a tener periodos más cortos de desempleo, pero la garantía de que si se queda desempleado no es el fin del mundo. Va a poder encontrar en menos tiempo un nuevo empleo. Adelante. La pregunta equivocada. ¿Por qué suceden las depresiones? Las depresiones suceden porque es parte del ciclo natural de la economía, la reasignación de factores, una reconfiguración de la economía. La pregunta correcta sería, ¿cómo es que se planifican esos auges? Porque este es el origen de las depresiones. Si el auge está organizado desde el Estado, no es sostenible. Tarde o temprano ese sistema colapsa. El cambio de perspectivas es fundamental para poder analizar periodos de crisis de manera correcta. Adelante. El gobierno usa su herramienta, gasto público. ¿Cuál es su objetivo? Consumir e invertir. Al final el resultado es el mismo, porque ni la inversión pública genera riqueza ni el consumo. Simplemente se reasigna de manera unilateral. ¿A qué me refiero con una reasignación de recursos de manera unilateral? El gobierno decide a quién beneficiar, sin ningún tipo de criterio de eficiencia, sin ningún tipo de preferencia, como lo hace el mercado. O sea, dice, bueno, estos son mis aliados los ganaderos, ahí va, voy a invertir en ese sector, como infraestructura relacionada con la ganadería. ¿Qué estoy haciendo? Estoy decidiendo de manera unilateral, no estoy siguiendo criterios del mercado, no, simplemente porque son mis aliados, entonces los voy a beneficiar. Pero eso genera un desajuste en la economía. ¿Por qué? Porque ellos se financian con
los impuestos que le cobran a los demás sectores. Ellos dejan de tener ese recurso que podrían destinar a una inversión en su propia actividad, que podría destinar a un nuevo empleado, que podría destinar a una nueva maquinaria o tecnología que le permita innovar en su sector. Pero todo eso se pierde porque está pagando impuestos. Y mientras más gasto público existe y más necesidad de financiarse, la recaudación va a ser más severa, más aguda, la presión fiscal va a ser mayor, y cuando la presión fiscal no es una opción, ahí empieza a sonar la política monetaria. Imprimir, imprimir e imprimir. O sea, el Estado siempre va a buscar la manera de que su gasto y su inversión se mantengan constantes en el tiempo, porque eso alimenta artificialmente a la economía. Adelante. Las variables normalmente consultadas por cualquier economista, las que cualquier economista toma en cuenta al momento de hablar de manera general de la salud de una economía, es el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Estas tres variables. Les pregunto, ¿quién mide estas tres variables? ¿Ok? Pregunta nuevamente. ¿Ustedes confían en esas tres instituciones? ¿Por qué no confían? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística. Díganme algo que les ha hecho dudar de la calidad de información que puedan presentar. Que básicamente el INE últimamente se ha manejado muy políticamente, ¿no? Y por ejemplo, en el censo se incluía preguntas relacionadas a la visión de Estado que tenía el movimiento socialismo. Sí. Entonces, con estos elementos, confiar en una institución pública como el INE es difícil. Muy bien. Otro. La parte de legalidad nos importa porque cuando hubo un reclutamiento de jóvenes y adolescentes debido a esos procesos electorales, llenaban con un lápiz todas las preguntas y finalmente se usaban el gobierno a efectos de que tenga veracidad, o sea, legal. Pero es evidente que había como 50 preguntas en lugares donde era algo muy fuera de lógica, debido a que una persona no podría tal vez ver a qué frente y a cuántas nacionalidades, por ejemplo, pertenece. Y en cuanto a lo económico, cuando preguntaba solamente, la pregunta no era directa, era muy sugestiva porque simplemente la pregunta era si estaba bien el modelo económico, según el gobierno a través de medios de comunicación blindado con información. Es más, nunca hubo una pregunta más asertiva donde indicara, ¿no? Por ejemplo, el libre mercado o el capital, el problema de las inversiones, y así mismo el dólar, sino que había preguntas tan sugestivas que la gente no la entendía y solamente a mejor creía tal vez. Y esta ha generado mucha controversia y generalmente quien está ahora a cargo del INE, cuando recibe una conferencia de prensa, ya sea por medios comunicativos o incluso por algún tipo de información que quería enviar, siempre trata de ir por la tangente, indicando de que sí se ha hecho un buen trabajo y asimismo que sí la legalidad se puede utilizar a otro lado, pero vemos en la realidad que no se ajusta mucho esta realidad, incluso a nivel económico. Y al ver hace poco las pilas que hubo por aceite o por diésel, gasolina, evidentemente, como muchas noticias en referencia, sin bolivianos no alcanzaba ni siquiera para comprar tantos productos. Y lo más triste en ese aspecto es que aquí hay familias que tal vez forman más de 15 personas. Muy bien. Sí. Yo tengo dos anécdotas, especialmente en el INE. El primero es que, por ejemplo, para el momento de calcular la inflación, se basan en en la canasta familiar básica, la ocupación de estos productos de manera anual para ver los cambios en sus precios, ¿no? Si yo quiero googlear
y buscar la lista de qué productos se toman en cuenta al momento de hacer el cálculo de la inflación, es imposible de encontrar exactamente una lista fácil que te diga, tomamos en cuenta esto, 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 esto. O tienes que buscar muy bien en el INE. Yo la única vez que encontré una lista, si bien certera, fue de una tesis del 2008, algo así, que decía, estos son los productos que utiliza el INE, pero debería ser información muy simple, muy fácil de encontrar en el portal del INE. Eso por un lado. Por otro lado, la gente también a simple vista se deja llevar por el número, o sea, por el dato. El desempleo es 5%, la inflación es 3%. Cuando yo creo que la verdadera pregunta en muchos casos y que tenemos que tomar en cuenta es cómo lo calculan. Cuando yo decidí por curiosidad investigar cuál era el método de cálculo del desempleo, me dio un patatús, porque nos habían estado mamando. Todo este tiempo nos han estado mamando. ¿Y por qué nos habían estado mamando? Cuando tú calculas la inflación, digo, el desempleo, porque me parece raro que digan que nuestro desempleo es del 5%, del 3%, cuando el 20% de la población, en el mejor de los casos, tiene un empleo con todas las prestaciones de ley, con todo, ya sea con seguro, con todo lo que dice. El otro 80% vive en la informalidad o no, o directamente no tiene empleo. Al buscar la definición de desempleo, vi que una de sus variables, la de población económicamente activa, es la variable dentro de la ecuación del desempleo que hace que este número vaya hacia abajo. Y mientras más alta es la población económicamente activa, el desempleo tiende a ser más bajo. Su definición había sido que se entiende por una persona económicamente activa a cualquier persona comprendida entre los 16 y los 65 años que haya realizado una actividad económica pagada o no durante 1 hora a la semana. Eso quiere decir de que un changuito de 16 años que ayuda a su mamá vendiendo en una tienda durante 1 hora a la semana es parte de la población económicamente activa, y esto hace que el número del desempleo vaya hacia abajo. O sea, se han hecho están calculando de una manera totalmente tergiversada. Nadie va a tomar en cuenta en un país serio, yo considero, a alguien que realice ese tipo de actividad como alguien que podría considerarse empleado, o al menos no dentro de la ecuación que va a hablar sobre el desempleo. Básicamente es una manipulación del cálculo para que sus datos sean lo más beneficiosos posibles. Y eso también muchas veces nos olvidamos. O sea, el averiguar cómo lo calculan más allá del número que tiran es clave. Y por lo que he visto, los métodos que utiliza el INE especialmente, y bueno, son totalmente, no van para nada con la realidad y nunca se habla de este tema. Sí, correcto. Se dan cuenta que esas percepciones son distintas de acuerdo a su experiencia, al contacto que hayan tenido con alguna de estas instituciones, en la mirada, si ustedes quieren, crítica que cada uno tenga. O sea, les puede inspirar o no confianza, y eso ya merma cualquier tipo de dato que les pueda proveer esa institución. Si ustedes no creen en la autoridad y escuchan una conferencia de prensa cuando dice no, no está tan grave la crisis, pero uno se da la vuelta en el mercado y ve las personas que están contando los centavos para poder comprar algo de lo que antes para ellos era una garantía. Entonces, yo creo que eso debería llamarnos la atención. Los que están mal son los que manejan las instituciones, no las personas que, a juicio de ellos, no ven las maravillas de su modelo. Esas maravillas no necesitan publicitarse porque deberían ser fácilmente verificables, porque ustedes las experimentan en el mercado, porque usted va todos los días en un bus que ha cargado sin ser cola de 3, 4, 5 o un día, porque usted va al mercado y compra a cualquier hora el pan, porque sabe que van a producir. No hay horas en las que están quitoneando. ¿Por qué? Porque la producción ha caído tanto por el encarecimiento de los. Entonces, eso lo pueden percibir ustedes sin necesidad de un traductor o un intérprete económico, un gurú que les dice, no, es que tu mentalidad es muy básica para ver las maravillas que este modelo tiene para ofrecer al país. Eso simplemente es un relato, y creo yo que trata de infantilizar al ciudadano. Con eso les digo que ese tipo de autoridades
independientemente de la formación que tengan, peor si son económicas, están totalmente envilecidos. O sea, el discurso político predomina a cualquier juicio técnico que ellos puedan hacer. O sea, esto no se puede justificar desde ningún punto de vista técnico. No hay forma. Lo que les están haciendo es venderles un discurso político, nada más, en aras de una institución. Adelante. Este es un consejo que me dijo el pediatra de mi hija, y a ver si creen ustedes que es válido. Hay dos formas de diagnosticar, le dijo a mi esposa. Viendo al paciente, viendo el papel. ¿Con cuál quiere que yo lo trate? Mi esposa veía los resultados y decía, pero este indicador dice que esto está grave. Entonces, con el internet, la información, uno ve los datos y puede cotejar, ah, sí, pero mi hija no tenía ningún síntoma. Entonces, el doctor le dijo, bueno, una cosa es lo que dice el examen, pero otra cosa es la que vemos, ¿no? Lo mismo pasa en la economía. Esos papelitos, esos exámenes médicos que hacen a una persona, son los datos que les da el INE, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso de ver el paciente, lo que ustedes hacen todos los días, saliendo a la calle, en su diario vivir. Ustedes son receptores de esa información. Ven colas, experimentan escasez, tienen problemas en sus actividades por el hecho de que las restricciones que está poniendo el gobierno se hacen cada vez más notorias. Entonces, la manera de diagnosticar, en este caso, es viendo al paciente, experimentando la economía. Y si ustedes se dan cuenta de eso, ustedes van a reconocer problemas de inflación, pérdida de poder adquisitivo en la moneda, el excesivo gasto público que ha generado este tema del desempleo, por ejemplo. O sea, es cada vez más, se ha recrudecido el desempleo, la informalidad está campeando. En Bolivia ya superó el 85%, la informalidad es uno de los países en el mundo con mayor informalidad, el porcentaje del PIB. Entonces, esas son señales. ¿Cómo tienes un desempleo del 5%, pero una informalidad del 85%? ¿No les parece incoherente? La informalidad es una manera de escapar a un desempleo que no es el 5%, es más. Si ustedes me apuran, el desempleo podría relacionarse directamente con la economía informal. Justamente uno huye a la economía informal porque no tiene empleo. Entonces, esa es la mayor señal que ustedes tienen de que este país está mal y de que la economía que están tratando de analizar está mal. Entonces, vayámonos menos al papel y más al paciente. ¿Verdad? Entender la economía más allá del papel, observando bien, experimentando la economía como una realidad objetiva, es decir, ustedes no necesitan prestarse a los ojos de un técnico, de un economista, de un experto, de un PhD, para poder entender los problemas de la economía. Lo único que los diferencia de un economista es la parte conceptual, pero eso también se puede aprender. No necesitan tener un doctorado para reconocer dónde está la inflación, cuál es el problema en el mercado, las restricciones que existen para abrir una empresa, la presión tributaria. Eso es fácilmente identificable por ustedes, por cualquier persona. El desempleo se percibe a través de la informalidad, la inflación se percibe a través del comportamiento del consumidor y el inversor. Las personas ya no están consumiendo pensando en que me va a durar este pequeño mercado unas 3 semanas. Está pensando en mejor compro el doble, porque si espero 3 semanas, ¿quién me garantiza que exista aceite, que exista arroz, que exista harina? Eso yo lo puedo ver. La gente está comprando más porque ya no está pensando en un futuro con cierta estabilidad. El inversor, ¿dónde está yendo el dinero de los inversores? ¿Está habiendo inversiones? ¿Dónde se están refugiando los inversores? ¿Han escuchado cuál es la vía de salida de los empresarios bolivianos? ¿Dónde se están yendo? Paraguay. La migración de empresas al Paraguay obedece a que ellos ven en el futuro problemas macroeconómicos que van a generar una inestabilidad para sus intereses.
Ellos están, como muchos dicen, se están curando en salud. ¿Para qué voy a evitar? ¿Para qué voy a reaccionar tarde? Mejor desde este momento voy migrando poco a poco mis actividades a otro país. Y el Paraguay está utilizando incentivos fiscales, facilidades en cuanto a la apertura de empresa, es decir, trámites muy sencillos que no duran más de una semana. Aquí, ¿cuánto les toma? Vean el índice del Doing Business. En días más o menos son como alrededor de unos, si no me equivoco, unos 3 o 4 meses en días. Cumplir con toda la legalidad posible. Y en Paraguay ustedes en una semana ya tienen su permiso. Eso les abre a ustedes la posibilidad también de migrar como personas y hacer una vida allá. Todo eso es un esquema institucional para dar la bienvenida a capitales. ¿Y qué gana el Paraguay? Más contribuyentes, más empleo, más productos, que su economía crezca, que se generen más cadenas productivas al interior desde el sector privado. Eso es lo que está haciendo. Simplemente atrayendo a los inversores. No es una receta que yo me estoy inventando, es algo hasta lógico. El que genera riqueza es el empresario, no el Estado. Y en Paraguay lo han entendido muy bien. Si entiendo mis límites, entiendo cuáles son mis posibilidades, reduzco mi intervención, pero a la vez estoy generando una alternativa. No estoy descuidando la economía. Estoy permitiendo que la actividad privada por sí misma genere mejores condiciones. Nada más. El nivel de desarrollo de la economía se entiende desde las dinámicas sociales. El bienestar de las familias. Si ustedes ven que su vecino ya está migrando, que en su cuadra se están yendo las personas que ya han puesto el cartel de se vende casa, que están pensando en irse a otro país, eso es un indicador que la cosa no va bien. Esas ya son decisiones que están tomando las personas de carne y hueso sobre su futuro. Y eso es un reflejo de cómo está el mercado. Las decisiones de largo plazo de individuo. Yo no voy a comprar casas. Si estoy liquidando mis activos es para agarrar ese dinero e irme del país. Migrar. Mi esposa se está yendo a Chile, yo me estoy yendo a trabajar a España. Es decir, esas decisiones de largo plazo que van más allá del año, de un año, esas nos deberían llamar la atención. Si las personas y nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes están hablando de este tipo de decisiones, eso quiere decir que no existe optimismo y confianza en el mercado, en este gobierno, en la economía, en los indicadores. Eso es un anticipo de una depresión, no solo emocional de todos nosotros, sino una depresión económica. Entonces, ustedes pueden ver eso. No necesitan un gurú en economía que les diga que eso sucede o no sucede en la economía. Simple y sencillamente está al alcance de ustedes. Lo único que tal vez pasa es que no le prestan atención. Pero eso es una información económica que les permite entender qué es lo que está pasando. Aunque a primera instancia no parezca, sí es información válida. Refleja decisiones. Perdón. Okay. La escasez de carburantes, las causas del flujo equivocado de capitales hacia sectores sin incentivos y condiciones de reducción en el largo plazo. Si yo financio el transporte solo para hacerlo barato, porque sí, sin ninguna finalidad, tarde o temprano esa decisión me va a alcanzar en cuanto a los costos. Es que el costo de vida es muy caro y si le sube el carburante, los micros van a subir el pasaje y si suben el pasaje, el costo de vida va a incrementar y la gente va a estar de malas, me va a generar ingobernabilidad. Bueno, pero esa no puede ser tu única causa, tiene que haber algún objetivo detrás. Puedo financiar a sectores que tienen una perspectiva positiva, tal vez por un cierto tiempo, pero no eternamente. Entonces necesitamos que esos flujos vuelvan a reencauzarse vía sector privado hacia los lugares donde realmente existen perspectivas de crecimiento. Adelante. Los mercados vacíos, precios elevados, escasez de productos. Las causas es la devaluación de la moneda. El problema de Bolivia y la escasez de varios productos y el encarecimiento de la vida en este país
no es del mercado. Ustedes mencionaban que el tema del aceite, el tema de varios productos y cómo se peleaban, existían controles de precios, es porque ellos tienen mal diagnóstico. El mercado no es el culpable. El problema es el medio de intercambio. Ha perdido valor. Entonces, los precios se reajustan bajo un nuevo esquema de valor, uno en el que el boliviano tiene cada vez menos confianza. Es por eso que los precios suben, es por el medio de intercambio. No le echen la culpa al mercado. El mercado está operando con las señales confusas que le da el gobierno. En la puerta de los mercados hay un cartel grande que les dice cuánto cuesta la lechuga, cuánto cuesta el tomate. Si ustedes controlan los precios, quitan los incentivos a la producción y terminan importando papa peruana, legumbres de todos los países, porque no hay los incentivos. ¿Cómo existen esos incentivos? Mediante los precios. Esa señal que todos nosotros la identificamos todos los días. Ustedes tienen en su cabeza alrededor de unos 100.000 precios, de todo. Ustedes saben cuánto cuesta una cosa, cuánto cuesta otra y realizan decisiones en base a esa comparación. Ustedes están estudiando alguna carrera con una expectativa monetaria en su mente. Voy a ganar tanto, voy a poderme especializar y ganar esto, voy a poder emprender en este sector y ganar esto. Es así. Pero si distorsionan los precios, sus decisiones son equivocadas. Y ahí se dan los procesos de recesión y depresión de manera más brusca. ¿Verdad? La inestabilidad en el sistema bancario. Todas las carteras de la banca privada está intervenida. Tasas de interés, a dónde van a prestar los bancos, eso está determinado por el gobierno. No son los banqueros. Eso no los exime de la responsabilidad porque ellos están como, en este caso, como precautelando el dinero de los afristas, porque ese es el capital que se está prestando. Si yo bajo la tasa de interés, le estoy pagando una miseria por el riesgo que yo estoy asumiendo con el capital de esas personas. O sea, si esas personas supieran dónde está yendo su capital, probablemente exista corrida bancaria. Pero las personas no tienen esa información. Los cupos y manejos de tasas de interés, afamada y grandilocuente bolivianización de la economía. ¿Qué es la bolivianización? Es ponerle impuestos, bajarle las tasas de interés a la moneda extranjera. Por defecto, ustedes van a inclinarse por el boliviano. ¿Quién ha manipulado el mercado para eso? El gobierno. Esa es la bolivianización. Ha hecho que ahorrar en moneda extranjera sea una locura. O sea, incluso la tasa está por debajo de cero y les cobran cuando tienen dinero en dólares antes. Ahora no les devuelven, pero antes. Pero las tasas de interés en activos en bolivianos tienen menos restricciones, menos impuestos y obviamente la gente responde a eso. Si esto es difícil y es más caro y no me da beneficio, me voy por el otro. No es una decisión consciente del boliviano el inclinarse por su moneda, es una imposición. Adelante. Ven la última. Sí, sí, muy bien. Entonces, más allá de lo que yo les pueda enseñar, creo yo que no tengo que enseñarles nada, simplemente he venido aquí a hacerles recuerdo y mostrarles de que ustedes sí tienen conocimiento económico, pero tal vez lo tienen en el inconsciente o el subconsciente. Es momento de que saquen esa información y analicen la economía con esas herramientas. Lo que les he dado simplemente es ordenar esas ideas que ustedes tienen y realmente darse cuenta en qué tipo de economía están trabajando y cuáles son las verdaderas soluciones. De cara a las elecciones, ustedes elijan la solución que crean que se ajusta al diagnóstico que ustedes tienen de la economía. Les aseguro que por lo menos hay la garantía de que han tomado una decisión consciente y objetiva y está vinculada a sus percepciones personales y no es una imposición o presión social por ir por cualquiera de las opciones simplemente porque tiene más preferencia. No tomó una decisión racional. Simplemente eso. Les agradezco y cualquier pregunta, a su orden.
Adelante. Y tal vez un comentario que tenga. Sí. Lo que pasaba hace poco dentro del país, se menciona cuando ya no podían calcular el precio que estaban en microeconomía más que todo. Llegó un punto el cual reflejaba la realidad de Francia dentro de la revolución, porque la gente entró en crisis, en pánico y tuvo que recurrir a la violencia a efectos de que tengan derechos, y no solamente derechos, sino que el hambre estaba llegando a todo el pueblo francés. Es una Bolivia bajo propio, porque ya no sabían cómo en ese momento calcular, o sea, no podían pagar el incendio que ellos mismos han provocado. Y esos días para mí yo lo veía como una regresión exacta, porque yo veía desde el mercado donde se va a comprar los sábados o domingos, de que la gente lleva, ya estaban los primeros robos, ya estaban entrando de delinquir prácticamente. Y conversando con mis primos, yo les decía, que en hambre van a tener que robar, no va a haber recursos. Que lamentablemente son efectos que incluso en la depresión de los años 30 en Estados Unidos pasó, una situación similar, mucho desempleo, no había mucho dinero y prácticamente películas que reflejaban esa realidad no se indicaba más habitualmente. Pero también el no importismo de las personas también conlleva esos errores, porque simplemente se fijan que hay dinero, pero que creen más series con el mismo valor que simbolizamos papilla a la marca. Técnicamente el pollo, por ejemplo, que se suele comprar a veces un kilo a los 15 o 16. Ya un pollo es casi 5 años. Y esto me hacía pensar mucho a mí porque analizaba un contexto tan fuerte porque ya los mercados de inversión, por ejemplo, ya no en ese país. Muchos, es verdad, muchos empresarios estaban en otros países, donde sí podrían tener mayores facilidades y tiempos menos, y las trabas menos que todo para agilizar trámites, lamentablemente burocráticos. Pero sí me encantó mucho la ponencia. Muchas gracias. Y es real, la economía es base fundamental y más que todo que los capitales a nivel del mercado da ese impulso también para que una persona gane su país y se quede en su país, que es lo más lógico que debería pasar en el Estado. Pero todo lo contrario, muchos están migrando. Y la realidad de Venezuela y Colombia son las pobres, son peores aún, porque solamente Caracas es lleno, Bogotá es lleno, pero el resto del país es una isla dentro de su estado. Y van finalizando, gracias nuevamente porque me he hecho entender mucho en un contexto muy profundo sobre la política monetaria. Ese también es un libro de noticias oportunidad de ley, porque sí lo escuché mucho en el derecho de control, pero que no veían mucho este aspecto como solamente como parte de la seguridad jurídica de legalidad. Gracias. A usted. ¿Alguien más? Creo que ¿Alguien más, por si acaso, en el interior? Sí, primero agradecerle por su ponencia, estuvo muy buena, la verdad, muy entendible y muy profunda. Tengo entendido que en Bolivia hay, bueno, varios grupos de poder, ¿no?, económicos. Por ejemplo, puedo nombrar dos como la agroindustria y la minería. Entonces, mi consulta iba en el sentido de la política pública económica que el gobierno tiene con estos dos sectores particularmente. Muchos reniegan porque la agroindustria tiene subvención de diferentes tipos, ¿no? Y el gobierno acusaba que toda la riqueza que generaban estos grupos de poder de agroindustria se iba a otros países, ponían su dinero en otros países. No sé si es bueno en estos casos que el gobierno regule que ese dinero producido se quede en el país, o están en su total libertad de hacer con su dinero lo que les plazca.
Y la segunda pregunta iba en el otro grupo de poder, ¿no? Que es la minería, que el gobierno tiene una cierta preferencia porque en estos grupos se forma el sindicalismo, las organizaciones sociales, entonces es más politizado, ¿no? Y por ende no les cobra los impuestos que deberían ser por ley para este grupo de poder. Entonces, esta relación de grupos de poder que maneja la economía del país, ¿cómo se podría, no sé si manejar sería el término, pero tener un equilibrio entre estos dos grupos? Buena pregunta. El hecho de que hayas mencionado claramente, esa es la realidad, la industria y la minería, se da porque el gobierno tiene un trato preferencial. ¿Por qué creen que existen mineros en ese rubro, en el oro, por ejemplo? ¿Cuál es la alícuota de impuestos que pagan? 3%. ¿Cuánto paga un profesional en la ciudad? No explota ningún recurso natural. Paga cada mes el 13, 3, y al año le paga el 25. ¿Hay alguna coherencia? Las señales son claras. En el caso de los mineros, la actividad que menos impuestos paga es la que tiene más incentivo de crecer. Y es ahí donde se ha politizado. ¿Cómo soluciona eso? Tiene que tener, para mi perspectiva, una sola alícuota para todos. Impuesto plano. Sea agricultor, sea ganadero. Ustedes me dirán, no, porque lo que gana un ganadero podría entenderse que es más de lo que gana un profesional. Entonces sería injusto que él pague el 10 y yo también el 10. Sí, pero si ustedes hacen que las condiciones de pago de tributo sea igual, al momento de decidir dónde invertir, ahí es donde podrían hacer una comparación un poco más objetiva, porque los impuestos no es el incentivo para dedicarse a ese rubro. Es decir, ellos venden el mineral, pueden pagar una alícuota del 3% mínima, pero ellos incluso con esa alícuota baja no pagan impuestos, lo sacan de manera ilegal. Y justamente es porque tienen un gran poder, ¿no? Ese rubro es bastante, si ustedes quieren, empoderado por los flujos económicos que generan. ¿Y cómo se ha consolidado? Es porque el gobierno no tiene una manera, creo yo, estratégica de contener sus actividades. La minería no es una actividad mala, tiene un costo ambiental, pero el momento en que ustedes le dan ese incentivo para, o sea, pagar menos impuestos que otras actividades, obviamente los están volcando a todos a dedicarse a la minería en el oro. ¿Cuáles son los costos? Tema ambiental, el tema de salud pública, porque la contaminación con mercurio genera problemas neurológicos, si hay mucho consumo. Hay varios indígenas en esa zona de la cuenca que tienen problemas neurológicos y enfermedades ya incurables por el nivel de exposición a este metal. Entonces ustedes tendrían que decir, bueno, el impuesto es plano, pero para que yo te dé la concesión, quiero ver un plan de contención y la tecnología. No podemos viabilizar minería como en la época de la colonia. Las dragas y demás, no. El uso de químicos, peor. Consoliden una empresa, para eso yo bajo la burocracia y permito que hacer empresa sea viable. Y eso me dirán, ¿en qué le beneficia a la cooperativa? En acceso a capital. Entonces, no solo va a tener la posibilidad de ir a un banco. Si es una actividad minera, va a haber intereses internacionales. Y eso hace que evolucione el sector. Creo yo que va por ahí. Y si evoluciona el sector, también el inversor va a decir, mira, estoy trayendo capital, pero también quiero tener la certeza de que no estoy violando ninguna ley ambiental, no voy a tener problemas con tu gobierno. Entonces eso genera disciplina y seriedad en la empresa. Las cooperativas no se manejan como empresas. Es por eso que les da igual contaminar o no contaminar. No ven más allá. Una unidad empresarial, para poder ser confiable, tiene que cumplir todos los requisitos de ley, pero que no sean requisitos burocráticos. En el tema ambiental, no cumple nada. Ahí debería estar la severidad en la parte ambiental. ¿Y cuál es la ganancia de cumplir las leyes ambientales?
la seriedad que esa empresa tiene frente a los financiadores. Eso podría ser un incentivo. Lo mismo para los ganaderos. ¿Cómo los disuado de que traigan los dólares aquí? Tengo que bajar las tasas, tengo que generar confianza en el mercado. Si yo quiero que modernicen también su actividad, les voy quitando paulatinamente los subsidios. Les digo, bueno, búsquense otra. Voy a venderles a este precio. Entonces ellos verán la mejor manera de no amplíen, mejoren su productividad por hectárea, no amplíen las extensiones de territorio que tienen para pastoreo ni para producción a gran escala. Mejoren tecnología. Necesito los transgénicos. Aquí en Bolivia, los cultivos transgénicos son ilegales. Habría que abrirles la puerta. Si estoy demandando, si quiero ser ambientalmente responsable, tengo que darles acceso a la tecnología. Ahora, ya que una persona quiera consumir o no su producto, es otra señal de mercado que le va a dar apertura no a los grandes agroindustriales, sino a la producción mediana, a los agricultores de los valles, que no tienen grandes extensiones, pero las personas que no quieren productos transgénicos van a ir a esos consumidores. Todo gracias a la información. Lo que falta es que esa información pase de un sector a otro, del consumidor al productor, que exista la noción de que hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Creo yo que esa sería la solución. De facto, decirles ya, esta cooperativa se tiene que volcar bajo las leyes medioambientales, no van a lograr nada. O sea, va a ser simplemente una pugna de poder. ¿Quién tuerce la mano a quién? Y en términos políticos, el movimiento al socialismo nunca le ha querido poner la mano, sentar la mano al sector minero, porque es clave. Los financia y es un gran núcleo de apoyo. Gracias. Muy interesante la pregunta. ¿Alguien? Tal vez. Yo quería saber, quería preguntar, para las personas que no son economistas, para nosotros es clave estar sobre los números, los datos, el tema del cálculo, pero obviamente eso es una especialidad que no todos tienen que tener. Entonces, en ese sentido, yo preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que no es economista, pero obviamente la economía impacta en todos? ¿En qué datos, en qué variables, en qué espacios debería buscar información para mantenerse relativamente al tanto? Porque al final, uno de los grandes problemas de la economía es que, a diferencia, por ejemplo, del derecho, el que no es abogado no da grandes sentencias, digamos, pero en el día a día todos hablan de economía, todos tienen una posición sobre la economía, sobre cómo llevar y demás sin ser economistas. Entonces, para que, y no me parece mal, pero para que tengan una mayor información, ¿tú qué consejo les darías a los no economistas para tener suficiente información para llevarlo críticamente? Okay. Miren, en cuanto, por ejemplo, hemos hablado del Producto Interno Bruto, yo les sugeriría, si no son economistas, ver en el INE no el dato del Producto Interno Nominal, que está a precios de mercado. Con una inflación grande, el PIB parece más grande, eso genera una sensación de crecimiento. Busquen el PIB real, que también es un dato que se calcula bajo una base de precios de año del 1992, es decir, que ese PIB solo crece si la actividad productiva se incrementa o decrementa. Entonces ahí van a ver cuál es la salud real de la economía. O sea, la capacidad productiva real sin tomar en cuenta los precios, que es lo que distorsiona el valor del PIB nominal. Eso en el INE. Después, ¿cómo es el tema de seguridad jurídica, el tema de institucional? Busquen indicadores en el Fraser Institute, el indicador de libertad económica, que tome en cuenta varias esferas. Es un parámetro, pero pueden contrastar con el Doing Business también, que es solo de la actividad privada, en cuanto a la burocracia y demás. Y inflación, no vayan al IPC. Busquen el dato del Banco Central, de la masa monetaria, agregados monetarios, M2. ¿Qué es M2? Billetes y monedas circulando, el dinero físico, más depósitos bancarios, plazos fijos y depósitos a la vista. Ese es el indicador más cercano que ustedes pueden encontrar para saber qué tanto se ha incrementado la oferta monetaria.
el M2 de los agregados monetarios en el Banco Central. Casualmente es el indicador que menos actualiza, pero ustedes ya pueden estar estipulando cuál es la relación entre el PIB real y el M2. ¿Por qué? La cantidad de dinero tiene que tener una consonancia con el producto, la producción de un país, porque esa producción es la que demanda un medio de intercambio para hacer las transacciones. Pero si el M2 supera en valor a la producción, ese desbarajuste genera inflación. Entonces yo les sugiero eso en los mercados. ¿Alguien más? Tal vez. ¿En la sala? Sí. Las monedas electrónicas, como el Bitcoin, son buenísimas. Una vez que se pueda centralizar, por ejemplo, el oro mismo, el litio, por ejemplo, como un otro mineral, ese va a ser un buen momento para que podamos nosotros realizar la inversión ya que se podría centralizar ese tipo de monedas digitales, ya dejando el papel moneda. Ok. Estaríamos volviendo a un estándar oro, solamente que estaría cambiando la base, en este caso no sería el oro, sería el litio. Yo parto de la idea de una banca descentralizada y un país sin moneda en curso legal forzoso. Panamá tiene este sistema. Ustedes me dirán, ¿pero acaso Panamá no es dolarizado? Sí, pero en su constitución no aparece. Ellos han asumido el dólar de manera ipso facto. Los panameños, perdón, han asumido el dólar porque era la moneda más confiable, no porque su ley, su constitución decía eso. Entonces, si ustedes tienen libertad de monedas, pueden decidirse por una cripto respaldada bajo una reserva de valor real, que sería el litio. Habría que ver cuáles son los precios del litio. Me permito decir que no son los mejores en este momento. Habría que ver en el futuro, pero yo creo que todavía es muy pronto para ver si el litio podría ser usado como reserva de valor. Particularmente no creo, porque hay tecnologías que prescinden del litio y son más baratas, como las baterías de sodio, son más baratas y tienen una practicidad mucho mayor. Es una tecnología nueva. Entonces, depende de dónde vaya la tecnología, pero el litio, eh, bajando el discurso a tierra, no es la panacea que todos creen que es. O sea, el litio tiene prestaciones, pero eh, no llega no va a sustituir el petróleo ni nada de eso. O sea, tiene muchas limitantes. Antes de pensar en el litio, les sugeriría ver de relanzar el sector petrolífero, no desde el Estado, sino con inversión extranjera. Habría que reconducir la Constitución también, el tema de, por ejemplo, el Estado no puede ser dueño del subsuelo. O sea, si ustedes son dueños de su casa, la de sus padres, ese territorio, esa superficie es de sus padres, el subsuelo es del Estado. ¿No les parece incoherente? Entonces, si en su casa hay petróleo, ya puede, el Estado puede venir y decirles, ¿saben qué? Hemos descubierto aquí petróleo y vamos a tener que explorarlo, sí, pero es mi propiedad. Ah, no, pero el interés colectivo es mayor que su propiedad privada, ¿no siempre? Pues algo. Entonces es una incoherencia. En Estados Unidos hay varias empresas pequeñas petroleras que se compran parcelas y las explotan y ellos pagan una renta al Estado mínima, pero son dueños del recurso porque está dentro de su propiedad. Deberíamos analizar una perspectiva desde ese tipo de enfoque en relación a los recursos naturales. Creo yo que hay una distorsión así en Bolivia y no permite explorar ni el litio, ni el petróleo, ni el gas en las circunstancias competitivas que pueda hacer países árabes o países como Estados Unidos. Gracias. Listo, chicos. Bueno, creo que con eso cerramos el día de hoy. Una segunda, por favor, al presidente. Gracias a todos los que nos están viendo desde los otros departamentos. El próximo mes todavía vamos a confirmar, probablemente sea historia con Sayuri Loza o probablemente sea liderazgo con Robert Bauer.
antes de que comience el próximo mes, les vamos a avisar cuáles van a ser las fechas y cuál va a ser el ponente. Muchas gracias una vez más, Carlitos, por estar aquí, por venirte desde Sucre, por tirarte el ancho. Y bueno, ya sabes que La Paz siempre es bienvenido y esperamos volverte a ver aquí muy pronto. Y levante nuestros saludos al equipo de Generación Bicentenario de Sucre. Igual allá están haciendo excelente trabajo y esperamos sigan así. Gracias. Listo, chicos. Con eso terminamos por el día de hoy. Voy a proceder a cerrar las salas de la reunión y gracias a todos.